Continuamos recorriendo las páginas de la escuela sabática de esta semana, hoy con el repaso del día martes y el título Contado como justo. Ayer, en nuestro primer capítulo de estos repasos, mencionábamos cómo Pablo, luego de presentar dos razones para sostener el Evangelio de la justificación por la fe. Una razón, el acuerdo que se había logrado en el Concilio de Jerusalén, que era autoridad para la Iglesia en ese momento. Segunda razón, la experiencia de los mismos Gálatas. Pablo registra en los primeros versículos de Gálatas 3, ustedes empezaron por la gracia, comprendiendo que la salvación es por la fe. ¿Qué les pasó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los hechizó? Decíamos ayer. ¿Sí? La Biblia, ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 1, sugiere este término. ¿Quién los confundió de esta manera que ahora están tratando de ganar la salvación por sus obras? Luego de mencionar estos dos argumentos, Pablo va al argumento indiscutible, a la base, a la que debiera ser siempre la base de toda experiencia cristiana, la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, en el capítulo 3, versículo 6 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y a partir de allí, en todo el capítulo 3 y capítulo 4, menciona una serie muy importante de argumentos bíblicos, pero hoy vamos a concentrarnos solamente en este. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dos elementos importantes en este texto. Abraham. Pablo cita al padre de la fe de los israelitas. Abraham era la figura importante, preeminente para la experiencia espiritual de los israelitas. Y Pablo entonces lo señala, porque de esa manera realmente podría captar la atención de su audiencia, de aquellos cristianos judíos que estaban confundidos, que creían que la salvación venía de forma más completa por guardar y observar todas las leyes rituales, ceremoniales del pueblo de Israel, las leyes mosaicas. Entonces, por esto Pablo cita a Abraham. En nuestra lección de hoy menciona que muchos no solo creían que su característica específica fue su obediencia, sino también que Dios lo había declarado justo por esa obediencia. Esa era la creencia judía instalada fuertemente, que Abraham había sido declarado justo por su obediencia. Sin embargo, Pablo acá entonces en Gálatas 3:6 cita a Génesis 15:6, cita las Escrituras, como decíamos ayer, la autoridad de las Escrituras. Génesis 15:6 dice justamente como Pablo lo cita textualmente, Abraham le creyó a Dios y le fue contado esto por justicia. Hablábamos días atrás en las lecciones anteriores que el término justificación es un término que toma San Pablo del ámbito legal. Ahora, la expresión contado es un término que el apóstol Pablo toma del ámbito contable. ¿Y a qué se refiere? Bueno, nuestra lección lo menciona claramente. Es una metáfora tomada de los negocios, puede significar acreditar, poner a la cuenta de uno. ¿Qué está diciendo Pablo entonces? Que lo que se puso a la cuenta de Abraham fue la justicia de Dios. Pero que vino ¿por qué? Porque Abraham cumplió con una serie de mandamientos, de requisitos por sus obras. No, porque creyó. Abraham creyó a Dios y se le acreditó la justicia. De esta manera, Pablo señala que la justificación vino para Abraham no por su obediencia, sino por creer. La lección señala al final de hoy claramente, la obediencia de Abraham no fue la base de su justificación. La base de su justificación fue creer. Ahora, la obediencia fue el resultado. No hizo las cosas para ser justificado, las hizo porque él ya había sido justificado. La justificación conduce a la obediencia y no al revés. No al revés. No podemos decir la obediencia a Abraham condujo a la justificación. No, creyó, se le
fue esto contado como justicia, entonces al estar justificado, obedeció de esa forma tan impresionante que nos testifica la vida de Abraham, la obediencia total hasta el final que llegó a tener, pero como resultado de sentirse seguro en el Señor, salvo por su gracia, salvo por la justicia de Jesucristo, la justicia de Dios. Entonces, nuestra lección de hoy termina con esta pregunta para reflexionar. ¿Tú eres justificado por algo que haces? Tú eres justificado no por algo que haces, sino solo por lo que Cristo ya hizo por ti. ¿Por qué esto es una buena noticia? Y bueno, claro, solamente Cristo puede salvarnos, entonces si somos justificados por Él, qué paz para nuestro corazón. Ahora, ¿cómo puedes hacer para creer que se aplica a ti esto sin importar tus luchas pasadas y aún presentes? ¿Cómo creer? Necesitamos meditar más en esto, considerarlo, contemplarlo, recordarlo cada día. Y de esa manera nuestra fe se fortalece, de esa manera podemos empezar a creer o volver a creer. Y necesitamos ir a la palabra de Dios, que es la seguridad para nuestra fe. Estudiando la palabra de Dios es como se renueva nuestra fe y podemos renovar esa seguridad de que somos salvos por la gracia de Jesús.